Óptimo. Muy bien. Hola, Ata. Hola a todos y a todas, que os estoy viendo conectados y conectadas. Hoy vamos a hablar en Grafocafé, el primer Grafocafé del año. O sea, es un café virtual, porque ahora todo es virtual. Muy bien. Bueno, pues yo tengo el súper placer de poder presentaros a Antonello Pizzi, que, bueno, fue uno también de los ponentes que tuvimos en el congreso que organizamos en Barcelona en 2016, en febrero, que fue fantástico, tuvo mucho éxito y hasta los maestros aprendieron mucho de Antonello Pizzi, porque es un gran maestro también, ¿no? Así que espero poder sacar todo el jugo que podamos. Y de verdad, podéis, las personas que quieran preguntar, pueden preguntar por aquí o aportar y, bueno, si podemos pararlo y Antonello nos puede contestar, pues genial. Que no me hagan preguntas demasiado difíciles, porque no sé si estoy en las condiciones de contestar adecuadamente. Bueno, además es domingo, o sea, es todo relajado, ¿eh? Muy bien. ¡Qué bien! Muy bien, pues si os parece, voy a presentar a Antonello Pizzi, por quien no lo conozca. Él es muy modesto y muy humilde porque me ha pasado un currículum que estoy segura que tiene 1000 cosas más en su currículum, pero ha cogido uno muy resumido. Así que de verdad que bueno, lo que tenemos delante es una persona con muchísimo conocimiento, además generoso, que es una persona generosa con todo, con su tiempo y con todo. Así que vamos allá. Bueno, pues Antonello se licenció en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad de Milán, se especializó como analista en la escritura y en experto en diferentes ámbitos, como grafística forense, reeducación de la escritura, selección de personal por la Universidad Internacional de la Nueva Medicina de Milán. He hecho una traducción del italiano al español, o sea que si hay algo que no cuadra, me lo dices, ¿eh? Bien, se especializó también en selección de personal y en recursos humanos por la Universidad, esto lo voy a pronunciar mal, Bocconi, Yes. Bocconi de Milán. En el área profesional, él es director de Selegraph Consulting Lugano, consultor para empresas en recursos humanos y selección de personal, presidente de la Asociación Internacional de Psicología de la Escritura, AIPS, profesor invitado, me consta además, en universidades y congresos nacionales e internacionales, catedrático de grafología desde el 2001 por el Centro de Estudi EDA por la UIM de Milán desde 2007, para los cursos de adultos también de Lugano y Bellinzona, por el Instituto Universitario Federal para la Formación Profesional desde 2009 y también para AIPS, la Asociación de Psicología de la Escritura. También es miembro honorario de Somegraf, Sociedad Mexicana de Grafología Científica, socio fundador de la Academia Internacional de Estudios Grafológicos de Río de Janeiro, Brasil, profesor de semiótica, comunicación, me comentaba antes, y además ha participado como autor en 3 libros, que uno de esos libros los he visto presentados por la compañera Ata Grafo, que es Psicología de la Escritura, el otro es Psicología de la Escritura VIP, como que hace referencia a la escritura de personalidades de famosos, y un tercer libro que se llama Lo que tu escritura esconde. Seguro que hay más, Antonello? Fantástico. Muy bien, gracias por tu presentación. Bueno, enhorabuena porque tienes aquí un gran currículum y sé que hay más, pero bueno, para ir así que nos dé tiempo de que te puedan compartir aquí y escuchar. Yo, antes de todo, me gustaría preguntarte algo. Yo siempre le pregunto lo mismo a todo el mundo porque me encanta y tengo muchísima curiosidad por saber cómo empezaste en este mundo de la grafología, cómo te dio por ahí. Absolutamente por casualidad, porque yo pensaba que era una cosa para como el horóscopo o algo así, y absolutamente por casualidad, porque iba acompañando una colega a Milán y aproveché para escuchar una clase. Me he pensado, sí, puede ser que hay algo que sea convincente, así que pregunté si podía asistir a una otra clase el día después. Y vi que algunas cosas efectivamente pensaba, sí, esto está. Y así que he empezado una nueva carrera porque antes era enseñante de semiótica. Tú sabes que quien sabe hacer, hace, y quien no sabe hacer, enseña.
así que yo he sido siempre enseñante. Y, y desde allí he empezado un percurso nuevo en la Escuela Marquesán de Milán, que ni pensaba el día antes que podía ocurrirme en mi vida, porque nunca había escuchado hablar de esta materia. Hablo del siglo pasado, del milenio pasado. Y me pregunto yo, ¿por qué caíste en la Escuela Marquesán y no en otra escuela, por ejemplo? Absolutamente por casualidad, repito, debido al hecho que iba acompañando a este colega, Ah, porque ni sabía de la existencia de este nombre. Así que podía ser esta escuela o ha habido o una otra escuela, cualquiera. Fue una casualidad, no fue una elegida en particular. y luego me pregunto yo, ¿tú pudiste, por ejemplo, profundizar en otras escuelas? O sea, ¿te ha dado tiempo bueno, a estudiar otras metodologías y a poderlas comparar y decir, pues oye, me quedo con esta, ¿no? Pregunto. Obviamente, ya desde cuando me inscribí al primer año, yo compré otros textos de otras escuelas, sea la francesa, la de Moretti y de Wells. Así que iba siempre acompañándome con otros textos y confrontando las distintas escuelas. Obviamente no tengo el dominio de otras escuelas, tengo el conocimiento, no tengo la padronanza absoluta. Pero se necesita profundizar en todas las escuelas porque cada escuela tiene algo que enseñar. Por ejemplo, la escuela de Honrod, aunque que no fue exactamente una escuela, pero tiene sus matices también. Claro, yo es que esto es algo que me pregunto también, es verdad que no da tiempo a profundizar en todas, ¿no? Pero como que vas conociendo y yo me preguntaba, ¿no? A lo mejor, ¿qué diferencia? No sé, no lo sé. Sí, entre la Marquesán y hay más escuelas italianas aparte de Marquesán, había otra que era la anterior, creo que era... Moretti es la que se ha más difundido a Italia. ¿Cuál? ¿No te escuché? La escuela morettiana, Moretti. Decimos que Marquesán en orden cronológico es lo último de estos maestros y hay algo como más o menos 20 años de diferencia entre Moretti y Marquesán. Y Marquesán escribió sus libros después de la Segunda Guerra Mundial, o sea, son los más recientes. La diferencia sustancial entre grafología y psicología de la escritura es esta, que mientras la grafología va con algunas categorías como la dirección, el movimiento, la presión, etc., psicología de la escritura toma un otro percurso. Naturalmente, el texto principal de Marquesán es Psicología de la escritura y aprofundiza los signos, cada signo. Y un texto muy importante, menos conocido, pero no menos importante, es el sistema psíquico. O sea, un texto siguiente a lo de la psicología de la escritura, donde desarrolla los signos según la psicodinámica. O sea, desde la sensación, percepción, a través de todos los procesos que siguen, o sea, la abstracción, la concentración, la elaboración de los datos, hasta cuando emitimos un output, como se dice en inglés, y revisamos el output que tenemos transmitido. Mejor explicado, su percurso toma los signos por cada función del yo. Sustancialmente, inteligencia, sentimiento, voluntad, como él distinguiva en tres áreas. Cada una de estas funciones del yo tiene subfunciones. Así que generalmente partimos en el análisis de la escritura de la consistencia del filográfico y de la presión, mezclando estos dos indicadores, aunque que son dos indicadores que van separados. Antonello, filográfico, ¿qué sería? A lo mejor una traducción. Hilográfico. Hilográfico es
es el percurso del bolígrafo. Ah, tú le llamáis como en la línea del bolígrafo sería filográfico. Hilográfico, yes. Filográfico. Vale, vale, vale. Sí, No, sí, no, para aprender. bien, creo. Y, o sea, el negro contra el blanco. Vale. Bueno, la consistencia del hilo gráfico para nosotros es muy importante y es fundamental porque desde allí sale todo el resto. Empezamos con 4 signos gráficos, o sea, 4 signos que son sistémicos. Desde estos 4 signos dependen las otras funciones del yo. Por ejemplo, una escritura robusta consiste cuyo filo gráfico es consistente, íntegro, significa que yo estoy en buenas condiciones de salud y esto me permite enfrentar mis funciones, sea la cognitiva, sea la afectiva, emotiva, sentimental, sea la volitiva, la acción, la operativa y ejecutiva. Distintamente, si ya en el hilo gráfico tengo manchas de tinta, falta de tinta, microtemblores o temblores difundidos a lo largo del hilo gráfico, o todos estos pequeños deshilachamientos que pueden averiguarse a lo largo del filo gráfico, nos dicen mucho, para nosotros es muy importante. Y esto va separado desde la presión, que son 2 parámetros completamente distintos. Uno mira a la integridad del hilo gráfico, la posibilidad de afrontar mis tareas con resiliencia y la fuerza, la energía de la presión es un otro parámetro distinto y lo analizamos a través de la tensión. No es bastante decir que una escritura tenga una buena presión, tomamos en cuenta cómo es distribuida la tensión gráfica a través de todo el escrito, que puede ser tensa, floja, elástica, que es lo mejor evidentemente, o contrastada cuando hay una mezcla de todas los 3. Una escritura tensa me predispone a ansiedad y me consuma mi energía antes del tiempo. Una escritura floja significa que yo no tengo suficiente resiliencia para enfrentar mis tareas con plasticidad. Y una escritura contrastada tengo las distintas, puede ser tensa con flojez, así que es un otro cuadro aún más complicado. ¿La contrastada podría ser la variable, la que tenemos por variable, por ejemplo? Porque no sé si es lo mismo. Para nosotros variable tiene un sentido muy positivo. Variable significa que cada distinto grafema es diferente. Variable tiene una connotación positiva en nuestro sistema. O sea, si yo trazo una T con distintas barras, una vez corta, una vez larga, una vez levantada, una vez más baja, es la variabilidad. Una A es trazada como el modelo caligráfico, una A trazada en script, significa que mi visión es múltipla, es caleidoscópica y puedo ser capaz de distintas estrategias. Es difícil. Y una pregunta, por ejemplo, he escuchado en algunos compañeros o compañeras también, por ejemplo, ¿cómo analizáis el parámetro de velocidad? Porque comentábamos, en una entrevista que tuve con 2 personas fantásticas, pues comentaban que la velocidad quizá ahora es muy difícil de medir, porque como hay bolígrafos que van muy rápido, como que casi está obsoleto ese parámetro. ¿Tú cómo lo veis en psicología de la escritura, este parámetro de velocidad? Sí, para nosotros la velocidad que llamamos fluida, una escritura fluida, hay como una fórmula, 3L más L de BDC en español. O sea, las 3 larguezas ya te dan un índice de sueltura de la escritura. Espero que mi español sea suficientemente... Antonello, esto de las larguezas no lo entendí bien. Las 3 anchuras. ¿Vale? Estás hablando de la palabra de la letra en lo largo, ¿no? De derecha a izquierda. Exactamente. Vale. Para 3 larguezas, largueza se entiende.
Bueno, yo entiendo largueza como más fácil decir a lo mejor que la palabra desde el principio al fin, ¿no? El tamaño o la largura o... La largura. Bueno, así que nos entendemos. Cuando tenemos un óvalo ancho, Vale. entre letras, Óvalo ancho, repite. Óvalo ancho ahí, lo siguiente. l'ovalo es el óvalo que puede ser tratado de manera vertical o estrecho o de manera ancha, o sea, Vale. como el modelo prevé. Sí, pues sí. Exactamente. No tiene que ser demasiado ancho porque en este caso es dilatado. Vale. Pero, antes de todo, el espacio-tiempo que nos dedicamos a la escritura, en este sentido horizontal, es el espacio-tiempo que nos dedicamos al pensamiento. O sea, cuando la escritura tiene óvalo anchos, que no significa dilatados, hablo de anchos, un buen espacio interletra y un buen espacio entre palabras, significa que mi campo de conciencia es abierto. Mi yo es profundo, tengo capacidad introspectivas con el óvalo, porque el óvalo representa el yo. A través de estas capacidades elaborativas, introspectivas, y si tengo un buen espacio entre letras, distintas letras, la una y la otra, lo que yo pienso y elaboro, lo confronto con los demás, lo intercambio con los demás. Soy disponible a un intercambio que va a enriquecer mis conocimientos. Distintamente, si es estrecho o adosado, no voy más allá de mi yo. Vale. Esto sería uno de los, o sea, el óvalo, la medida del óvalo sería dentro de la velocidad un parámetro que tú mirarías para darte cuenta si es una velocidad rápida, lenta, ¿no? Tengo que terminar. No. Perdón. Pero sí, la fórmula es 3 larguras, más el BDC. Después explicamos. Es importante explicarlo lentamente porque diferentemente no se comprende. El óvalo naturalmente me da ancho, me da una progresión hacia la derecha. ¿Ok? Vale. Y como un interletra ancho me da una progresión hacia la derecha. Así como el espacio entre palabras me da una progresión hacia la derecha. Es más probable que haya velocidad con estas 3 larguezas, estas 3 larguras, anchuras, llamámoslas como os parece, a lo contrario, evidentemente. Lo más que está estrecho, lo más que mi movimiento está hacia mi cuerpo. Vale. Eso es un buen indicador primario. Contemporáneamente, al mismo tiempo, lo más que una escritura es ligada con brincos a la base, divergente, o sea, con las MN abiertas hacia la derecha y modulada, contorsionada, significa que mi movimiento es modular, es plástico. Y en este sentido hay más probabilidad que el movimiento sea veloz hacia la derecha. Naturalmente, cuanto más esta fórmula corresponde, cuanto más hay signos en la escritura que corresponden a esta fórmula, cuanto más es probable que la escritura sea, ante todo, antimodelo, o sea, elaborada, personalizada. Naturalmente, en un segundo momento vamos a ver si es una personalización leíble, porque es importante que ese antimodelo sea fácilmente leíble. Distintamente, sí, es un antimodelo, hay originalidad, pero la comprende tan solo el sujeto mismo, no consigue transmitirla. Regresando a tu pregunta, relativamente a la velocidad, 3L más LBDC ligada, brincos, divergente, contorsionada, modulada, cuanto más es probable que la escritura sea fluida, veloz. Vale. O sea que para vosotros medir la velocidad tendrías unos parámetros o unos subaspectos, ¿no? Que serían como los que te dan el detalle de la velocidad. No te pondrías a medir la velocidad con una regla.
Esta es nuestra regla porque, por ejemplo, la ligada, obviamente las tres larguras me dan un indicador de movimiento progresivo hacia la derecha. Pero no es bastante, puede ser con tres anchuras, pero puede ser estática la escritura. Cuando la escritura es más ligada que desligada, porque obviamente si yo desligo, levanto el bolígrafo y lo repongo una otra vez en la hoja y esto me hace perder tiempo y energías. Y naturalmente velocidad, continuidad. Cuanto más este movimiento es progresivo hacia la derecha, con ligada, brincos que me dan autocoartación en un renglón, como si tendría una pauta sobre y abajo del... cuanto más es autocoartada, sin brincos a la base y a la sumidad del renglón central, cuanto más mi movimiento es libre. Y cuanto más es divergente la escritura, o sea, con las M, N, I abiertas hacia la derecha y no regresivas o paralelas como el modelo, cuanto más evidentemente yo voy con mi movimiento hacia la derecha. Y cuanto más la escritura no es paralela como requiere el modelo, sino contorsionada, modulada en sus ejes, cuanto más mi movimiento es libre. Vale. Interesante. Tenemos aquí una pregunta, Antonello, de la compañera Ata Grafo. Bueno, tengo varias aquí. Te digo, uno... Gracias. Bueno, Grafo decía que ¿cuándo llegarán a Argentina tus libros? Los enviamos, seguramente. Bueno, pues ya sabes, Ata Grafo. Costa, que es el representante, presidente de la AIPS Argentina, y seguramente se lo enviamos y le haremos saber. Vale, genial. Otra compañera dice, hermoso, me encanta, qué interesante carrera. Otra y la misma compañera, Atagrafo, pregunta, dice, consulta, desde el concepto de tensión que acaba de explicar, ¿qué piensa acerca del concepto que da Roda Weiser de elasticidad? Bueno, si no lo sabes, pasamos a otra pregunta, que es muy complicado. Si no. Una pregunta así tan difícil que no consigo contestar. Ya me lo imaginé. Esto es muy complicado, Atagrafo, nos tienes que dar la respuesta tú, en un libro. Ma indipendentemente da Roda Weiser, la tensión es una, independientemente del maestro o del autor del libro. Hay muchos indicadores de tensión en una escritura, que resumir ahora es un poco complicado. No tienes que pedir perdón porque la pregunta es muy inteligente. Pero es complicado contestarla porque hay muchísimos índices de tensión. Por ejemplo, una escritura pequeña es más tensa de una grande porque me requiere mucha concentración y atención. Obviamente, ¿no? No lo había pensado, sí. A diferencia de otros indicadores de tensión, es una tensión productiva. ¿Pro qué? Productiva. Ah, productiva, vale. ¿Qué quiere decir eso de una tensión productiva? Escribir pequeño me da tensión, obviamente, porque escribir pequeño en un pequeño espacio y cambiar de dirección, modularla, en así un pequeño, significa que yo tengo una más fuerte capacidad de concentración y de atención respecto a una escritura grande, que tiene más espacio y no necesita de concentrarse así, tan como lo hace la escritura pequeña, porque naturalmente en así poco espacio cambiar de velocidad, no de velocidad, de dirección es más difícil que en una escritura grande. Eso es un indicador de tensión, pero una tensión productiva porque no es una mala tensión. Es una mala tensión, por ejemplo, una escritura con los perfiles verticales ascendentes, los rasgos ascendentes que son presionados, porque es una tensión que yo distribuyo hacia los demás y me da una falta de percepción emotiva. No casualmente, en las escrituras de los psicópatas hay siempre los perfiles presionados.
Naturalmente, cuando tengo una escritura que es presionada sea en los perfiles ascendentes que en el vertical descendente, significa que es un signo de tensión constante. Y Antonello, perdón, sigue. Tengo una pregunta para que no se me olvide. Tenemos otros indicadores de tensión, por ejemplo, si yo tengo un renglón muy recto, palotes todos rectos y una non variabilidad de inclinación de los ejes, son 13 signos de fuerte tensión, que naturalmente a largo plazo pueden alterar mis componentes neuroendocrinas al punto de enfermarme. Estoy apuntando todo. Uy, 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 uy. No sé de dónde empezar. Tengo tan solo que hablar bien de tu escritura. ¿Cómo qué puedo decir de mal? No, la mía mejor no la enseño, pero quiero decir que estoy tomando apuntes y las preguntas que también se me ocurren las estoy apuntando. Bueno. Porque ahora, mira, ahora que estabas hablando de la tensión, me he acordado de una cosa, ¿eh? Entonces, yo, bueno, en el trabajo, en uno de los trabajos que tuve, para no dar muchos detalles, pude ver muchas personas que tenían certificados de discapacidad, o sea, que era una discapacidad homologada, y vi también, pude observar en la discapacidad, sobre todo me llamó la atención las personas que tenían un certificado de discapacidad de trastorno mental, de problemas de salud mental, y me llamó la atención que la presión, porque yo veía un poco los DNIs, veía un poco todo, ¿no? Porque también estaba en selección de personal, así que pude ver muchas firmas y mucha escritura, ¿no? Y me llamó la atención que la mayoría, digo de, no sé, de 50 que vi, pues 15 o 20, ¿no? Vi, o sea que no es un estudio profundo, ¿no? Pero fue algo que me llamó la atención, como la presión en las firmas estaba como una cantidad de presión de tinta como metida en el medio de la firma, como una presión como muy que descargaba en un solo punto, ¿no? Que no estaba bien repartida, ¿no? Yo dije, bueno, puede ser que esa medicación o no, o tiene que ver a lo mejor con el trastorno mental, la presión, hay una similitud, no sé, preguntaba, si sabes. Sí, el discurso sobre la firma es un discurso aparte, porque la firma, interesante lo que estás diciendo, porque si tú estás hablando de escrituras de personas que son poco capaz o discapacitadas, la firma es un teatro, es uno de los pocos teatros en lo cual podemos expresarnos liberamente aún. Estamos todos de acuerdo. Porque claro, que la firma expresa el yo más, o sea, más imprevisible, ¿no? Que no la puedes dominar, ¿sabes? Sabemos que la firma es importante porque va en actos particularmente importantes, como actos notorios, etc. Y Alexander Luria, que ha sido el neuropsiquiatra neurólogo más importante del siglo pasado, reconocido de todos los neurólogos actuales, ruso de origen, decía que la firma es un ideograma óptico, es algo que no se olvida ni cuando por un accidente que podría pasarnos y interferir con otras funciones mentales, la firma no se olvida. Podríamos olvidar la escritura, pero la firma, naturalmente a dependencia del tipo de accidente, pero estadísticamente va a pasar menos. Así que la firma es algo aparte respecto a la escritura. Por esto no me impresiona que tú me digas que la presión en estos casos es más importante que en la escritura en general. Va a pasar en distintos casos que la firma no sea igual a la escritura. Sabemos que cuando es muy distinta tenemos que analizar si el diseño es todavía parecido o si yo trazo una escritura que es muy descendente y la firma es muy descendente y pequeña, la escritura, y la firma es muy grande y ascendente.
hay algo que tenemos que estudiar un poco más aprofundadamente, pero que la firma sea un poco más presionada, está. O sea, que entonces sí que es posible, ¿no? O que tiene relación, guarda relación lo que es una presión como no me gusta llamarla desequilibrada, pero a lo mejor una presión como cargada de tinta más en unos lugares que en otro, se puede relacionar directamente con a lo mejor un trastorno mental, por ejemplo, ¿no? Que es lo que yo al menos vi que coincidía, ¿no? ¿Hay alguna investigación o conoces tú algo No, tiene que acerca de este tema? una investigación precisa en este sentido, no, pero tiene que ser estudiado caso por caso en este caso, Vale. seguramente. Qué bien. Fantástico, Antonello. Esto no puede parar aquí. Estoy ahí, mira, todo lleno de apuntes aquí. Bueno, pues vale. Entonces, hemos dicho que has conocido la grafología por casualidad, así de forma caíste en la escuela Marquesán. Y luego fuiste profundizando, pero también te formaste o ya tenías formación de psicólogo, ¿no? ¿Puede No, ser? preparación es en ciencias políticas y sociales. Eso, que no tiene mucho... ¿Lo has podido relacionar tu licenciatura de política y social? ¿La has podido relacionar con la grafología o no? En alguna manera sí, porque todavía es una ciencia social, no es tan solo una ciencia psicológica la grafología. Y afortunadamente tengo habido buenos maestros, uno de los más importantes sociólogos italianos, o si no lo más importante, Alberoni, fue mi profesor a la universidad y la dirección que nos daba era muy psicológica. Así que algo he podido utilizar. Y bueno, para mi inclinación, la psicología ha siempre sido un interés bastante importante para mí. Y para escribir mi libro, yo fui 2 años a la universidad a Milán a estudiar psicología, los exámenes que a mí servían para escribir el libro. Naturalmente no me interesaba de psicometría, pero era importante estudiar psicología dinámica, psicología de la personalidad y psicología clínica. No conseguí laurearme porque o iba adelante con el estudio o escribía el libro. Las dos cosas contemporáneamente, debido al hecho que trabajo también, no eran posibles. Bueno, pero eso igual está bien porque igualmente psicología de la escritura, grafología, hombre, si tienes formación de psicólogo, pues puede que nos vaya bien a todos. Yo tampoco soy psicóloga de formación, pero considero que, bueno, que la grafología, si profundizas y practicas, yo creo que llega un momento que ya viene también dada la psicología con la misma grafología, o sea que... Sí. Y ahora estaba pensando por qué, bueno, claro, yo te pregunté que por qué escogiste esta escuela de grafología y no otra y que fue realmente algo como casual. Con los años de experiencia, por ejemplo, ¿tú qué podrías mejorar o qué te gustaría mejorar o qué cambiarías o qué propuesta le harías a la grafología actual o qué nos falta o qué nos sobra? No sé, ¿qué opinas? Sí. Lo que con los estudios que estamos haciendo, yo y mi compañero de aventura, Rafael Cruz Casado, que es el presidente de AIDS España, ya desde siempre, desde cuando nos conocimos en la escuela en Milán, tenemos aprofundizado el sistema y a mejorándolo, sea bajo el punto de vista del lenguaje, de lo que aprendimos en la Marquesán, porque naturalmente los libros de Marquesán eran uno del 61 y el segundo del 87, así que un poco tenían que ser un poco modernizados. Pero la atención que nos ha llamado mucho, el tema que tenemos aprofundizado es no solo relativamente a la psicología dinámica, sino a la enfermedad del hilo gráfico. Hilo gráfico es el trazo, ya lo he descubierto, ¿verdad? Es el trazo, como lo decía una compañera, vale. Contra el blanco, todo lo que es la progresión del bolígrafo. Y lo que estamos estudiando en este momento es la química de la escritura, o sea, la química de las emociones aplicada a la escritura, en el tema de la percepción y de las emociones.
naturalmente por el momento es toda teoría, pero creo que sea en este sentido que tenga que ir la psicología de la escritura porque es muy importante. Te hago un pequeño ejemplo. Sí, Sabemos que el óvalo representa el yo. vale. Y Ujú. un yo abierto se desarrolla a través de óvalos abiertos, que tienen que ser poco abiertos en su abertura, poco abiertos y pocos numéricamente abiertos y en distintas direcciones porque cada dirección tiene un sentido distinto. Pero el paralelo que podemos hacer es que si tengo algunos óvalos abiertos, tengo la capacidad de producir más oxitocina, que es un hormón del placer, es la hormona de las emociones positivas. Naturalmente esta es teoría, porque hasta que no lo averiguas en un contexto clínico y bajo de un estudio estadístico, puedes contarme lo que te parece. Pero lo importante es teorizar en esta dirección. A ver si lo entendí. A ver si entendí, Antonello. ¿Quieres Y decir que el óvalo, si está abierto, da igual si es a la derecha o a la izquierda, el hecho de estar abierto el óvalo, recordar que es la A, la O, la bolita de la G, ¿no? ¿Qué más es el óvalo? A ver. A, O, AODGQ. vale, DG, D, G, Q. AODGQ. Vale, eso sería el óvalo. Entonces, el óvalo da igual si está abierto a la derecha o a la izquierda. El hecho de estar abierto, si tiene muchos óvalos abiertos en un texto, puede que tenga relación con ese químico llamado oxitocina. Pocos abiertos numéricamente y en su intensidad de abertura. Porque cuando son muchos abiertos y muy abiertos, es siempre una falta afectiva. Y da igual si es a la derecha o a la izquierda, el hecho de estar abierto. O sea, No, porque a la izquierda tenemos la familia, el pasado, todo lo que es atrás. Y a la derecha es lo que vamos a enfrentar. Es lo social, es el tú. Y arriba es la inspiración, el eureka. entonces la propuesta que estáis haciendo de investigación es, si hay mucha cantidad de óvalos abiertos en un texto, puede, esta es la hipótesis, que se relacione con la oxitopisia, a ver si lo digo bien, No, cuando son regularmente abiertos, pocos abiertos numéricamente y pocos abiertos en intensidad. Interesante esto, ¿eh? Muy interesante. Mira, tenemos una pregunta. Ejemplo tú me preguntabas en qué dirección debería ir la grafología en este momento. Esta es una dirección que estamos estudiando. Naturalmente no es tan solo esta. El cambio de forma que estamos viendo en las escrituras, sobre todo en los últimos 20 años, vemos que el modelo caligráfico de referimiento, aunque que sea siempre lo mismo, no seguido, porque siempre más vemos, sobre todo en las escrituras de los adolescentes, que faltan los alargamientos superiores e inferiores, falta una abertura en el espacio interletra, la escritura se hace siempre más reclinada hacia la izquierda, y estos indicadores que estadísticamente son muy presentes van a ser importantes porque, repito, es una difusión así tan larga socialmente que esto significa algo. Significa que es lo que estamos absorbiendo desde un sistema exterior. Es el sistema exterior que nos plastifica, entre comillas, siempre más. Estamos viendo alargamientos superiores e inferiores. Esto cualquier grafólogo lo sabe por experiencia personal. Es importante porque son dos dimensiones arquetípicas que desde la comparición del hombre
en la Tierra tenemos habido, porque desde siempre tenemos habido un contacto con lo cósmico y con el telúrico. Dos dimensiones que estamos absolutamente perdiendo. Y esto se refleja en la escritura, porque si en el cuerpo central tenemos la racionalidad y las capacidades cognitivas que se desarrollan desde la izquierda hacia la derecha, sí, estos dos importantísimos aportes, que son aportes que tenemos desde siempre, aunque que sea plástica la escritura en el cuerpo central, falta de dos dimensiones importantes, de dos aportes importantes. Y esto no lo había pensado, es verdad, porque yo ahora que estás diciendo esto, todas las escrituras de jóvenes y no jóvenes, gente, compañeros y compañeras mías de trabajo, que, bueno, hablo desde los 20 y pico, 19, 20 años hasta los 30 y pico, ¿no? Y es verdad que estamos todos, bueno, casi todo el mundo está en el cuerpo medio, ¿no? O sea, está como acortándole la jamba, la pata, digamos, la jamba, la hampa, ¿no? Las acortan y estamos como todo en el cuerpo central. Y también he visto mucha escritura tipográfica, como separada una letra de la otra, ¿no? Como que no hay conexión con uno con el otro, ¿no? Eso es verdad. El problema es que estamos perdiendo, decimos tenemos perdido la dimensión trascendental. Es una dimensión que nos ha acompañado desde siempre. Es un empobrecimiento importante. Así como el niño no aprende nunca a insertar ¿cómo se puede? Una clave en el muro, o a plantar una planta, una semilla, perde de sentido práctico. Así como no miramos más al cielo porque debido a la polución de la luz no conseguimos más a ver las estrellas, y a pensar en una otra entidad, porque tenemos bastantes cosas que nos llenan, entre comillas, la vida de manera falsa, o evidentemente, así como nos va a faltar el sueño por arriba y la capacidad, la posibilidad de realizarlo por abajo. Muy bien sintetizado, así. Está muy bien. Bebe, si quieres, que estás hablando ahí. Tú tranquilo, tú no te cortes. Qué interesante, Antonello, esto no lo había pensado. Casi me asusta, todo esto un poco, ¿no? Porque es como tomar conciencia de cómo estamos también, ¿no? Y luego también, otra cosa que nos encontramos mucho, seguro que tú y todo el mundo, es el que las personas no escriben, ¿no? Como están con los ordenadores, encuentro muchas personas adultas que me dicen, uy, cuando yo hablo que hacemos reeducación de la escritura, ¿no? Se asustan como, uy, pues yo yo tendría que hacerla porque tengo una letra fatal, ¿no? Y he oído tantas veces eso que yo misma me asombro, ¿no? Y decir, no puedo creer, ¿no? Como, ¿a dónde vamos a llegar? ¿Tú crees que vamos a dejar algún día de firmar, de escribir? No sé, yo creo que, yo sí que le veo futuro a la escritura, pero no sé, ¿tú cómo lo ves? 50-50, 50-50, es decir, que si luchamos para mantener nuestra forma de expresión importante, muy importante, y como decía antes, por la firma, una de las, no quiero parecer pesimista, pero una de las pocas últimas modalidades de nuestra expresión personal es la escritura. Estamos todos de acuerdo. Por eso sí, tenemos que defenderla hasta la victoria siempre, porque es importante. Sí. Se va a perder una capacidad, son capacidades manuales que si vamos a perderlas, todas estas capacidades, y si no las enseñamos de manera adecuada a los niños entre ventanillas específicas de edad, como dice el profesor Mora, que escribe así tantos libros interesantes, neurólogo español, tenemos ventanillas específicas de edad. Si no a escribir en cursivo, no en script, que es mucho más difícil seguramente, pero el niño se encuentra muy satisfecho cuando mira su escritura y la ve realizada concretamente, porque se ve capaz de escribir, porque escribir no es un acto simple, porque implica en muchos sentidos que tienen que trabajar, como se dice en la literatura psicológica angloamericana, en cross modality.
en conjunto al mismo tiempo. Claro. Y esto no va a pasar, las habilidades finas se van a perder. Así que yo vengo siempre más absorbido por un ordenador que no es un ordenador porque es un desordenador. Sí, es verdad. Y ahora también estaba pensando, no sé si a ti te enseñaron, a mí me enseñaron a escribir, yo no escribí a mí no me enseñaron a escribir en el colegio con letras mayúsculas, sino yo entré ya directamente con la letra caligráfica de esta del cuaderno típico, cuaderno rubio, que aquí se usa mucho en España, ¿no? Y así aprendí. Y yo pensé que esto era lo normal, ¿no? Y me di cuenta que hay muchísimas escuelas ahora que están enseñando primero a escribir con letra mayúscula y de palo, porque dicen que es más fácil para luego pasar a la caligráfica. ¿Tú cómo lo ves? ¿No es mejor ir directamente a la caligráfica, luego palo o mayúscula o cómo? ¿O da igual, es indiferente? Yo no veo una enorme diferencia. Obviamente, sí, empiezo con ya el caligráfico como lo aprendemos, como lo aprendimos nosotros. Es un poco más cansativo al empezar, pero el resultado final es otro. Porque aprender de inmediato el cursivo es mejor que no aprenderlo gradualmente antes con la letra de imprenta y después con el cursivo. Seguramente sí. O sea, ¿tú crees que es mejor primero cursiva? Seguramente. No hay una enorme diferencia, pero hay una diferencia. Sí, también lo creo esto. ¿Y qué me dices, por ejemplo, también estaba pensando en esas escrituras que he visto, ahora tengo en mente alguna, de pues personas a lo mejor de unos 50 años, ¿no? 60, que mantienen el modelo como caligráfico como de colegio de monjas, porque o sea, han aprendido en colegio de monjas y es una escritura de estas como muy clásica, ¿no? Como esto, no sé, yo creo que con 50 o 60 años quizás esta escritura creo que a lo mejor se tendría que modernizar y podría significar algo o no, es indiferente o ¿tú cómo lo ves eso? Depende, porque hay matices y matices, ¿no? En este modelo. Obviamente nos da un índice de personalidad con algunos rasgos conservadores entre comillas, no en el sentido expresamente político de valores, etcétera. Y te digo que es todavía preferible a una escritura script, no hay dudas. Sí, seguro, eso seguro. Qué Demasiado, bien. cuando es demasiado presionada, cuando los perfiles verticales ascendentes son así tan presionados como los verticales descendentes, es un otro discurso. En este caso es una escritura robótica. La que es así como cuadrada para... Un mínimo de elasticidad es siempre auspicable, aún sí, puede claro. hacerlo. Y aquí tenemos, bueno, antes hacía un rato teníamos una consulta también de ATA que decía, ¿también toman en cuenta el hilo aéreo para el análisis? Sí y no, sí, es más importante en el ámbito pericial, que no Vale. existe sí, es un detalle, es un matiz, como todo tiene su importancia, pero va siempre encuadrado en un global. Claro, hilo gráfico, yo creo que supongo, hilo aéreo es cuando, no sé si es la misma referencia, es cuando estamos escribiendo como en el aéreo que vamos como a poner el bolígrafo, digamos, en el papel, ¿no? Aunque Vale. pasado puedes imaginar que iba en esta dirección. Es una ligación que iba continuando de, por ejemplo, una barra de la T hacia un punto de la I, si tengo comprendido bien la pregunta. Obviamente, todo que una ligación alta, los franceses dicen que es una tendencia a la creatividad, pero tengo que considerarla si es en una escritura antimodelo. Entonces me va a completar el cuadro de la originalidad. Distintamente, puedo decir afortunadamente que lo tenga, ma la cosa termina allí.
Qué bien. Muy bien, ya nos has comentado como desde la experiencia lo que tú aportarías, o sea, lo que estáis ahora investigando. También la reflexión de tu carrera desde durante tantos años dedicada a la grafología, porque yo creo que sí que tú te has dedicado como bastante o te estás dedicando bastante de lleno en la grafología, ¿no? ¿Dónde estás aplicando o dónde te está resultando mejor la aplicación en la grafología o más útil o dónde crees que se tiene más éxito? También tú estás en Italia y en Suiza, o sea que tienes dos visiones muy interesantes. Sí, yo trabajo en la selección de personal desde años, porque cuando salí de la escuela, no siendo psicólogo, he pensado que probablemente el ámbito de la selección del personal era el ámbito en lo cual podía hacer menos daños. ¿Eso cómo es, Antonello? En el sentido que, no siendo psicólogo, no teniendo una formación expresadamente de psicólogo, no me soy dedicado a la escritura de los niños o de los adolescentes, sino de los adultos en el ámbito de la selección de personal. Porque Vale. creo que por la escritura del niño y por la escritura del adolescente se necesitan de competencias específicas. Vale. Bueno, Uh-huh. sé considerar naturalmente también estas escrituras, pero sobre todo hoy en día que las cosas están un poco más complicadas, se necesita de competencias específicas. Bueno, es por esto que tengo completado mis estudios a través de un máster en selección de personal en la Universidad Bocconi de Milán, que es una universidad bastante renomada, muy renomada, y para adquirir estas competencias, para completarlas. Y trabajo en este ámbito, tengo que decir con mucha satisfacción, porque cuando me encuentro confrontándome con el psicólogo o la psicóloga que hace una entrevista, que intenta estudiar desde los mínimos signos de la comunicación no verbal, etcétera, etcétera, y veo el resultante final, el análisis de la escritura, me disculpen, no es culpa mía, es siempre mucho más rica que otras análisis, porque me da una completeza de detalles, de matices que otros análisis no me dan. No me dan a mí, no me dan a la selección de personal. Y a veces me dicen, sí, no, tendríamos tu competencia acá, en algunos casos no sabremos qué hacer, porque todos nos presentamos, sabemos cómo presentarnos, que de una manera aceptable mínimamente, etcétera, etcétera. Y en este momento jugamos todas nuestras cartas, todos nuestros papeles. Así que a veces tienes una impresión y tienes una escritura que no coincide por ninguna razón. Lo importante es comprender que no es una herramienta que elimina la gente esto a la derecha, esto a la izquierda. Absolutamente no. A lo contrario, si yo tengo mucha ambición, pero no tengo los recursos y debido a mi ambición dejo transparir que soy indicado por este trabajo, si no tengo los recursos, en menos de un año yo voy a crear un frustrado. Mm. Así que es importante encontrar la coincidencia de los recursos con la mansión, el trabajo que tiene que hacer el candidato. Claro. Y luego, por ejemplo, en tu trabajo en selección de personal, puedes hacer el análisis escrito, o sea, ¿no? Te dan, o sea, está reconocido, ¿no? Porque en España, por ejemplo, es muy difícil trabajar en grafología dentro de la selección de personal, pero no sé si en Italia está mejor, más bien visto, más reconocido, como más tomado en serio, ¿no? Depende dalla qualità dell'analista, ovviamente. No, estoy diciendo absolutamente en broma. Es difícil en todos lugares, en el sentido que al empezar, pero cuando ven los resultados que son muy específicos,
la actitud va a cambiar, porque, repito, no es suficiente ser psicólogos, tener todos tus cursos que te pareces de coaching, pero detectar así tantos particulares, tantos matices, tantos detalles y encruzarlos entre ellos. O sea, que lo que es importante de la psicología y de la escritura es trazar un perfil de personalidad que sea completo, lo más completo posible, sobre el plan, bajo del plan cognitivo, afectivo, relacional y ejecutivo. Y cuando tú tienes bien comprendido que una persona tiene un cognitivo muy bien desarrollado, pero me falta la parte emotiva, afectiva, relacional, en un contexto sistémico puede crear complicaciones. La psicología de la escritura, el resultado final, tiene que ser absolutamente predictivo. O sea, bajo de un punto de vista organizativo, gestional, el sujeto tiene sus capacidades, sus recursos, que no corresponden en el plan relacional. Así que puede crear dificultades de entendimiento entre los que están al mismo tiempo, presentes en un lugar de trabajo. ¿Por qué? Porque es importante. Claro, yo estaba pensando ahora que, por ejemplo, yo también estoy en selección de personal, pero como soy eso, una empresa donde no son perfiles de mandos o perfiles altos, ¿no? Es más bien un perfil más bajo. Entonces, me doy cuenta que también lo que ofrecen hoy en día, ¿no? En general, también las empresas, ¿no? Que de alguna forma ahora hay mucho empleo temporal, ¿no? Así como rápido. Quizá no, las empresas puede que no tengan esa visión, como teníamos antes, de un trabajo seguro, de que alguien que se quede mucho tiempo en el puesto, ¿no? Ahora, como creo que no hay esta visión actual en la selección de personal y también los empleos que se dan son muy temporales, yo creo que por ese motivo quizás es más difícil, ¿no? Gastar tiempo y dinero, a lo mejor en un análisis gráfico, en un análisis grafológico, ¿no? Porque no, a lo mejor no quieres que se quede la gente, ¿no? Yo veo un poco que el análisis grafológico lo estamos usando más bien para perfil medio alto, para mando intermedio, para un jefe de operaciones o para un cargo grande, ¿no? No sé cómo lo ves tú. Sí, la ves muy bien porque es así, en el sentido que, aunque que podrían ahorrar mucho dinero en la selección del personal, por ejemplo, si te hago un ejemplo, Mercadona necesita de 100 personas, naturalmente con una selección de la escritura le iría a costar mucho menos. Porque obviamente no puedo dedicarme al análisis de 100 escrituras, pero según la experiencia del grafólogo, del análisis de la escritura, esta va a la derecha y esta va a la izquierda. Y así que, aunque que obviamente no es así restrictiva. Pero efectivamente tú tienes razón, es difícil dejar pasar el mensaje, aceptar. Naturalmente tienen siempre que encontrar algo, la calidad del trabajo. Una vez que le tienes transmitido la calidad del trabajo, cambian idea. Para mi experiencia, yo trabajo poco en este sentido, generalmente con altos cuadros o cuadros intermedios. Exactamente por el discurso que hacías tú antes. Claro. Sí, sí, yo también, a mí incluso hasta, a mí me pasa al revés a veces, ¿no? Que estoy haciendo selección de personal, contrato a alguien porque la entrevista es fantástico y fantástica y luego veo la letra y digo, ¿cómo no la he mirado antes la escritura? Soy tonta. O sea, es como en cuchara, en casa de herrero, cuchara de palo, ¿no? Y dije, claro, como no estás a lo mejor, vas rápido, ¿no? Es como, y es para allá, ¿no? Es como que a veces ni me paro, ¿no? Ni me detengo luego cuando ya está contratada la persona y digo, no, ¿sabes? Y es curioso porque el resultado que he obtenido ha sido que la escritura me ha dado la razón. Si llego a mirar la escritura antes, no hubiera contratado a esa persona y no hubiera fallado como falló, ¿no? O sea, a mí me pasa al revés siendo grafóloga, es increíble lo mío. Sí, sí, ma no es para, como decía antes, no es para decir esto va a la derecha, esto va a la izquierda, es para evitar frustraciones a la persona. Obviamente, muy delicado hoy en día más que nunca,
porque el trabajo nos da siempre más incertidumbre y estás decidiendo en una dirección o una otra con personas y no son juguetes. Por esto intento de hacerlo de la manera más responsable posible y no confiando exclusivamente en la escritura, sino confrontando, hago entrevistas, pruebas y integrándolas con la escritura. Ovviamente el análisis del currículum. Pero es importante porque si la persona no consigue energéticamente, no tiene suficiente resiliencia a enfrentar trabajos, sabemos que hoy algunas posiciones laborales te requieren la sangre. No día, sábado y domingo. Tienes la experiencia que le vas a lavar el coche al jefe al domingo. Estoy diciendo en broma, obviamente estoy exagerando, pero sabemos que esta es la realidad. Y si tú estás expuesto a un fuerte estrés continuo y no tienes la capacidad energética física de controlarlo y de enfrentar ansiedad continuativamente, esto va a ser un problema por el sujeto mismo, no es por la empresa. Porque yo no tengo que hacer el interés de la empresa, porque si yo hago el interés del sujeto y tengo que hacer el interés más del sujeto del candidato que de la empresa. Porque si el candidato no se encuentra bien, Claro. Los dos van a perder. Exactamente. Es Uh-huh. importante que el sujeto sea bien elegido porque se encuentre bien él en el contexto. Porque distintamente en un año yo soy analizado también, mi trabajo vendrá analizado. Así que tengo que ser lo más predictivo posible, porque yo también vengo juzgado en el arco de un año. Sí, sí, es así. Y además es como, yo el otro, bueno, una vez probé, hice un análisis grafológico con un gerente y luego él, bueno, él también hizo el test con PETEA, que es un test que sale en internet de gratis, o sea, que lo puede hacer cualquiera, ¿no? Y es muy curioso porque, vale, daban mismos resultados, pero en el análisis grafológico da detalles como muy detallados que no da el con PETEA, por ejemplo, ¿no? O sea, hice una comparación, ¿no? Para ver la diferencia, ¿no? Para ver qué sacamos nosotros haciendo un análisis y qué no. Y me di cuenta de detalles como muy personales, ¿no? Como pues la energía, lo que hablabas un poco antes, ¿no? Esa energía, esa voluntad, ¿no? Así como interna, esa constancia, ¿no? Esas actitudes, ¿no? Es como que en un test del ordenador o en un test no se vislumbra, ¿no? Al menos yo cuando hice esa prueba no lo vi, ¿no? Pero también estoy creo que bastante a favor en usar no solo el test de la grafología, sino test como que tú decías antes, otras técnicas proyectivas como que apoyen o como que sostengan o como que refuercen, ¿no? Tú, por ejemplo, ¿qué usas más, si se puede decir, ¿eh? No sé si usas, aparte del análisis, cuando haces la selección de personal, ¿estás usando qué más test o de qué herramientas, en qué te apoyas? Hay otros test que las encuentras en la red, no puedo decir el nombre naturalmente en este momento, son test después del análisis curricular y después de la entrevista se hacen dos test en la red directamente y se incrustan estos resultados y al final llega la prueba grafológica y tiene que coincidir con los otros dos test. Van a coincidir. Sí, ya si los dos test no coinciden, hay algo también en la escritura que probablemente no va a cuadrar mucho. Independientemente de esto, yo tengo que encontrar en el análisis grafológico consejos eventuales, si esto es el sujeto que vamos a elegir, es el candidato ideal, pero aparte tú y yo y los presentes en estos momentos que somos perfectos, los demás tienen todos defectos, entre comillas. Por ejemplo, si yo tengo una buena energía, un buen plan cognitivo, un bastante bueno plan comportamental,
pero tengo algunos rasgos conflictivos, tengo que señalarlo porque tan solo el sistema puede prevenir sus rasgos conflictuales. Vale, eso de eso, vale, y esto dices que lo comparas, los demás test o herramientas las comparas o se adecuan de alguna forma a lo que es el análisis grafológico en selección de personal. Sí, pero te digo que hay una enorme diferencia entre el test grafológico y los otros test, porque los otros test son normativizados, o sea, son campeones, se entiende campeón, no, Sí. basados sobre un estudio de 500 personas. Mm. Que no representas la humanidad entera o el singolo individuo. Mientras que la escritura representa el singolo individuo que nos guste o que no nos guste, en su totalidad. Y esta es la diferencia principal. Así que no es medido según algunos pocos parámetros, porque estos test no pueden medir muchos parámetros, aunque que sean lo más completos posible, no te da lo que te da la expresión gráfica, que es una expresión personal muy importante, que yo conozca la más completa. Sí. Estoy apuntándolo todo, ¿eh? Mira. ¡Wow! Sí, 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 me encanta, Antonero, fantástico, eres una fuente de conocimiento y además eres generoso, muy generoso en compartir todo tu conocimiento, me encanta. Todos, siempre. Bueno, estamos llegando al final porque ya estamos en la hora y un poquito más. Así que, bueno, no sé si quieres aportar alguna idea más o alguna investigación última que hayas hecho o algún consejo, orientación, tanto a las personas que empiezas como a las que continúan. Mis nuevas búsquedas son secretas, diferentemente me las van a robar. No, estoy absolutamente... Naturalmente estamos viviendo tiempos bastante críticos y vamos a ver el cambio que hay en las escrituras y como decía antes, luchamos para mantenerla en las escuelas. Es importante que practicamos en todas las maneras posibles porque es una forma de expresión personal, una de las últimas que nos quedan. Es muy importante mantenerla viva. Esto es... Totalmente de acuerdo. Pero lo importante es tener fuerza en este sentido, mantener siempre alta la atención. Pues sí, totalmente de acuerdo, Antonello. Pues yo creo que ya estamos llegando, vamos, ya llegamos al final. Aquí no he visto ninguna pregunta más, que había más gente y no me he dado cuenta. A ver, aquí una compañera decía, ¿tú crees que hoy en día, creo que ya lo hemos hecho, ¿tú crees que hoy en día los jóvenes tienen menos tolerancia a la frustración? ¿A qué crees que se debe? Uy, todas estas preguntas no las había visto. Obviamente que sí. No estoy diciendo nada de particularmente inteligente porque es una evidencia tal que es obvio, porque el percurso que hacen es distinto de nuestro. Porque nosotros tenemos vivido enfrentando los demás ya desde pequeños, porque el modo de juego nuestro era totalmente distinto de lo de hoy. Así que las frustraciones las aprendíamos a enfrentarla cada día. Caíamos, vemos la sangre a las rodillas, nos pegábamos y nos cazábamos los dedos en los ojos. Aprendimos, había una manera de aprender a un contacto físico y un intercambio, por lo cual las frustraciones venían integradas cada día. Hoy, a la séptima planta, frente del ordenador ya a la edad de 3 años,
y no veo la variación de los ojos en ocasión de los cambiamientos de las emociones y no aprendo el contacto visual hoy en día con la mascarilla, menos que menos, desgraciadamente. Y todo esto con mensajes que desde el exterior te hacen percibir así tan importante y estás al centro de la atención, así que necesitas de consumir, porque si no consumas tu ego no va a ser bastante valorado, evidentemente las frustraciones son poco elaboradas y esto va a ser un problema cuando te encuentran en la adultez o Sí, adultidad. adultez o la edad adulta. Aquí tenemos otro. Diciendo nada de inteligente porque es talmente evidente que no es nada Pues, aquí tenemos otra pregunta, porque es que no me aclaro yo con esto. Dice, ¿cuál es su opinión respecto a la presencia cada vez más de la escritura invertida? Bueno, antes habías comentado algo parecido. ¿Qué se entiende por escritura invertida? Izquierda. Ah, sí. Ah, sí. Es interesante porque exactamente concluyendo el curso que estuvimos haciendo ahora, es una sociedad que te da dos direcciones. Una es la autovaloración del yo y por otra parte te pone muchísimos miedos porque el resultado final que tenemos que conseguir es la competencia como valor absoluto. Y esto genera miedo, genera ansiedad. Y la falta de acostumbración, ¿se entiende? La falta de costumbre, quizá, ¿quieres decir? La falta de familiaridad con el Vale. contacto humano, evidentemente la escritura es siempre más hacia la izquierda porque tengo que enfrentar algo a lo cual yo no soy llenamente acostumbrado, que me da algunas dificultades. Vale, o sea, Me da un rasgo evitante, porque enfrentar los demás me pone problemas, miedo, ansiedad. No es así fácil, exactamente porque los demás están esperando un resultado concreto de mi existencia, un producto, una competencia. Y esta absoluta competitividad, porque si no la consigues estás fuera del juego, con las complicaciones de las cuales se hablaba antes, relacionales, obviamente me da una escritura que con los ejes reclinados hacia la izquierda, de la izquierda. que es Qué bien. difundida. Otra No, pregunta, Antonello. Dice, saludos desde México. En el género gráfico, inclinación, ¿es del siglo pasado o aún es relevante en el análisis grafológico? Algunos grafólogos aseguran que no debería enseñarse. no. Sí, por inclinación entiendes la inclinación a la izquierda o... Inclinación creo que es a la derecha, invertida a la izquierda, al menos lo que yo estudié. Sí. Hacia la izquierda, erecta o hacia la derecha. O hay algunas escrituras como la de Umberto Eco que está en el libro, que empieza con los ejes a la izquierda y progresivamente se va hacia la derecha. Son distintos modos de dar la inclinación a la escritura. Es muy importante, obviamente, porque con los ejes a la izquierda yo tengo mi ansiedad a proyectar, mi ansiedad o a dependencia, obviamente, porque no es el único, el solo indicador gráfico que tenemos que seguir, porque tenemos que cruzarlo con otros indicadores. Y a dependencia de cuánto es inclinada a la izquierda o de cuánto es inclinada a la derecha. Pero obviamente son indicadores importantes de carácter comportamental, porque la inclinación del eje me da un indicador comportamental. Vale, me lo estoy apuntando, ¿eh? Me da un indicador
comportamental. Comportamental de comportamentalidad. O sea que sí que es importante. Entonces, ¿hay algún parámetro que tú creas que a lo mejor está obsoleto ahora mismo? No sé. En este momento no me se ocurre. Parámetro que sea... No, en este momento no me se ocurre. No. Puede ser que sí, no me ocurre. Vale. Pero para Pues, profundizar mejor, en español yo no tengo cursos, pero Rafael Cruz Casado tiene cursos y tenemos cursos en México, en Argentina también, así que lo pueden encontrar en la red. perfecto. Y además tienes 3 libros escritos, Antonello, que te busquen y que los puedes, vamos, que se lo llevan a Latinoamérica, que seguro que está ahí también la AIPS. Sí, en México, en Brasil, a Argentina. He sido 5 veces a México, algunas veces a Brasil, más veces en Argentina y espero regresar pronto. 3 veces fui a Argentina y espero regresar lo más temprano, lo más pronto posible. Mira, aquí dice la compañera Atagrapo que los denominados parámetros gestotipo, algunos dicen que ya están obsoletos. ¿Tú qué crees? Desde Marquesian, ¿cómo lo veis esto? Sí, repito, más que obsoletos, se transforman a lo largo del tiempo, van adaptados al tiempo, tan solo. Por ejemplo, es raro encontrar una escritura, raro no, pero no es así difundida la escritura con ejes enraizados hacia abajo, pero se tiene que justificar o explicar por qué hay escrituras, aunque que son de jóvenes que los tienen estos ejes. Así que dar una teoría en abstracto definitiva, porque explicarme por qué algunos niños o adolescentes, aunque que tienen aprendido con una maestra que le enseñaba con el script, lo cual no implicaba alargamientos hacia abajo o arriba, que pero los trazan. Y Claro, yo también claro, es que esto es muy relativo, yo creo. Además, es como hablar, hay que ver caso por caso, hay que ver la totalidad de la escritura, no solo el texto, sino la firma. Bueno, también yo creo que hay que tener en cuenta los tiempos que vivimos, lo que has dicho antes es muy interesante, ¿no? De esa escritura actual que tenemos ahora, que es cuerpo medio, desapareciendo un poco las ampas y las jambas. O sea, que esto también es interesante tenerlo en cuenta y lo que estaba comentando la compañera que te hablaba de la inclinación invertida hacia la izquierda, que tiene mucho que ver también con la relación de este tipo de escritura de cuerpo medio que estabas comentando antes. Yo creo que esto son cosas que tenemos que tener como de alarma y estar pendientes. Y también creo que estos encuentros así con todas las compañeras y compañeros de todas partes del mundo y que puedan aportar y preguntar es fantástico. Así que, bueno, ya estamos llegando al final. Si no hay de momento aquí ninguna pregunta más, que veo que no. Ya nos están dando las gracias por la respuesta, bendiciones, dándote las gracias por tu generosidad y por tu compartir todo ese conocimiento que tienes, Antonello. Y espero que no sea nuestro último café virtual. Y gracias, gracias y nos vemos pronto. Y gracias a ti para la posibilidad que nos ha dado. A ti por participar. Gracias a todas y a todos. Esto se va a quedar grabado en YouTube, cualquiera lo puede coger y aprovecharlo, ¿no? Es como una clase esto teórica, fantástica. Así que nada, gracias y nos vemos en el próximo Grafo Café con más personas interesantes y grandes maestros como Antonello Pizzi. Gracias, gracias a todos. Chao, 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 chao. 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 Chao.